Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Gutiérrez Vázquez, estudiante del Tecnólogo Mecatrónico Automotriz del Instituto del SENA, de la ficha 214-2778. El día de hoy realizaremos un diagnóstico del sistema de arranque, basándonos en nuestra tabla de diagnóstico, donde nuestro primer paso será comprobar la batería. Punta negra a borne negativo y punta roja a borne positivo. Configuramos el multímetro y arrancamos. Vemos que nos marca un voltaje de 11.89 voltios. Esto quiere decir que la batería está bien. Según este cuadro de diagnóstico, el siguiente paso es la medición de la corriente principal. Entonces, con la pinza perimétrica medimos la corriente principal, lo cuadramos a 1 milivoltio, lo configuramos a milivoltios y procedemos a encender el vehículo. Vemos que nos marca una corriente de 76.4. Entonces, según esto, si la corriente principal es diferente a 0 amperios, quiere decir que el problema está en el circuito principal. Vamos a verificarlo otra vez. Sí, por la corriente principal. Después de esto, ya vamos a realizar nuestro método B1-B4, donde B1 es comprobar el voltaje de la batería. Tenemos 11.89 voltios, está la batería bien. Nuestro punto B2 nos indica que debemos verificar el consumo. En este caso sería del borne negativo al conector M de nuestro motor de arranque. Encendemos y tenemos una caída de voltaje de 11.79 voltios. Eso quiere decir que nuestro problema lo tenemos por la línea de masa. El problema del motor de arranque está por la línea de masa. Ok, ya lo verificaremos. En nuestro B3 nos dice que desde nuestro poste negativo a la conexión W1 al bloque del motor. Vamos a verificar la caída de tensión. Nos dice que tenemos una caída de voltaje de 4.54 voltios. Eso quiere decir que nuestro problema está en este sitio. Venga, verificamos de W2 a nuestro poste de masa. Tenemos una caída de voltaje de 0 voltios. Eso quiere decir que de este punto W2 al poste de masa la conexión está bien. Desde W2 a W1 tenemos una caída de 4.54 voltios. Eso quiere decir que el problema está en el cable de masa. Ok, sigamos con nuestro punto B4. Ya tenemos identificado el problema, posiblemente, yo creo que ese va a ser. El punto B4 nos dice que desde el borne positivo a el conector M de nuestro motor de arranque nos marca un voltaje de 0.1 voltio. Eso está bien, este voltaje está bien. Recordemos que no puede superar de 0,5 voltios porque si no estaría con problemas. En este caso está bien. Ok, vamos a probar el bobinado de retención. Esto es, lo colocamos, podemos colocar en resistencia baja y realizamos la conexión entre nuestro conector S
a el 31 de masa. Ahí tenemos una resistencia de 0,4, 0,3, 0,4. Esta resistencia en estos parámetros está bien porque normalmente debería es de entre 0,2 a 0,6. Entonces de este lado el bobinado está bien. Ahora vamos a verificar nuestra bobina de tracción. Entonces entre el conector S, entre el conector M. Igual. Quiere decir que esta medición está bien. Procedamos a hacer un ruteo para verificar los demás componentes. Verificamos del poste masa, poste positivo, perdón, a la conexión X1. Encendemos y un pequeño consumo de 0, aquí a voltios. Y una caída de voltaje de 0 voltios, quiere decir que está bien. Ahora de X1 a el inicio de la conexión del fusible. Una caída de 0 voltios, quiere decir que está bien. Ahora le vamos a medir la continuidad a nuestro fusible. Cuando suena el multímetro quiere decir que la continuidad y este fusible está bueno. Ok, volvemos a voltaje y ahora procedemos a verificar de la salida del fusible a nuestro conector 30. Una caída de voltaje de 0 voltios, quiere decir que está bien. Ahora medimos de 30 a nuestro conector 50. Tenemos una caída de voltaje de 0 voltios, quiere decir que está bien. Aquí muestra el voltaje de la batería, quiere decir que también está bien. Luego de aquí miramos de nuestro conector PUL 50 a la bobina de retención, a nuestro conector S. Tenemos una caída de 0 voltios, quiere decir que está bien. Después procedemos a verificar las bobinas, al conector DS a nuestro conector M. Quiere decir que está bien. Bueno, ya tenemos identificado el problema, ya sabemos que es de la conexión W2 a W1. Aquí es donde tenemos nuestro problema en nuestro motor de arranque, porque se está perdiendo el voltaje en la conexión de masa, porque está marcando una caída de voltaje de 4.54 voltios, lo cual no debería haber un pequeño consumo, pero no tanto, no debe sobrepasar los 0,5 voltios. Entonces, no. Se produce una caída de tensión en el cable de masa. Vamos a verificar. Esto es correcto. Ok, con esto terminamos el ejercicio número 3 de diagnóstico del sistema de arranque en nuestra página Lectue. Recuerden, mi nombre es Juan Camilo Gutiérrez Vázquez, estudiante de mecatrónica automotriz del SENA, de la ficha 214-2778. Muchas gracias, buen día.